Hola, hoy día te voy a enseñar qué es lo que hice exactamente paso a paso para cerrar una venta de $6,000. Para que tengas un poco de contexto, esta llamada de ventas era con un posible cliente que tenía una agencia de marketing boutique y ayudaba a otros profesionales a conseguir reuniones o llamadas de venta. Él tenía como 10 a 20 llamadas de venta por mes, pero no estaba logrando cerrar suficientes ventas. Y yo lo que vendo justamente es eso. Ayudo a profesionales independientes a arreglar todo lo que impide que cierren llamadas de ventas. Entonces, una vez que el posible cliente se conectó a la llamada, chismeamos 1 o 2 minutos sobre cosas para conectar y luego ya seteé la agenda y empecé a vender, lo primero que hice fue abrir con esta pregunta. Me contaste que habías estado teniendo llamadas de ventas, pero no habías estado logrando cerrar. ¿Podrías darme un poco más de contexto? Esta pregunta es una de las formas en las que yo abro mis llamadas de ventas. Cuando uso la frase me contaste que y después le digo un resumen de lo que me dijo, hago que la otra persona sienta que sí lo he escuchado, que sí le he prestado atención y que no estoy llegando desde cero a la reunión para que él me cuente todo. Y cuando digo podrías darme un poco más de contexto, lo que hago es básicamente hacer que él empiece a hablar. Cuando busco cerrar una venta, lo primero que hago es buscar un panorama general y después empezar a entrar en cosas específicas. De aquí en adelante, lo que yo hice es usar un framework del doctor. Yo básicamente como vendo, lo que hago es imaginarme que soy un doctor. Y el doctor, antes de recetarte una solución, lo primero que hace es diagnosticar qué cosa está mal. Y ese framework, todo ese pensamiento, ese marco, lo aplico directamente a mi llamada de ventas. Entonces yo siempre hago las mismas preguntas que un doctor haría, pero nada más le cambio un poco las palabras para que sean contextuales y tengan sentido con la llamada de ventas. Por ejemplo, cuando vas al doctor, lo primero que te va a preguntar el doctor va a ser ¿qué lo trajo? ¿Qué le duele? ¿Hace cuánto le está doliendo? ¿Has tomado algo para sanarte? Y después de eso empieza a hacer preguntas para hacer su propio diagnóstico y definir qué cosas están mal y poder recomendarte una cura o una solución. Y la forma en la que lo aplico en mis llamadas de ventas es así. Por ejemplo, en la primera pregunta, cuando le pregunté, me contaste que podrías darme un poco más de contexto, es básicamente lo mismo que preguntarle qué te duele. Aquí el posible cliente me empezó a decir que tenía llamadas de ventas, pero que no estaba cerrando al precio que quería, que no estaba cerrando lo suficiente. Después, mi siguiente pregunta fue exactamente ¿hace cuánto te duele? Y lo mismo le pregunté, le dije, ok, ¿y hace cuánto está pasando esto? Entonces aquí estaba siguiendo exactamente el framework del doctor. Me dijo, voy así hace un año aproximadamente. Y ese es un dato muy importante porque no es lo mismo que te duela algo hace un día que te duela algo hace un año. Un dolor sostenido en el tiempo normalmente es más fuerte. Y a más dolor, más ganas de comprar y solucionar ese problema. Después mi siguiente pregunta igual fue, ok, ¿y qué cosas has intentado para solucionar tus problemas de cierre? Y él me contó que había tenido ya una mentoría grupal en su primer programa cuando le enseñaron a armar una oferta, le dieron un script para que sea mejor cerrando llamadas de ventas y todo. Y le funcionó hasta cierto punto, pero de ahí no sabe cómo mejorar. Y aquí es donde me salgo un poco del framework del doctor, porque un doctor no te va a preguntar qué es lo que estás tratando de conseguir. O sea, normalmente la respuesta lógica es doctor, quiero estar bien, ¿no? Aquí sí es una pregunta que yo le agregué, que es definir qué es lo que quiere conseguir el cliente. Porque una vez que mi posible cliente me dice a dónde quiere llegar, yo puedo guiarlo para encontrar el mejor camino para llegar hasta allí. Entonces me dijo esto de que ya había estado en un programa grupal, que había leído un par de libros, un par de podcasts, y tomaba así un par de cursos por su cuenta, pero que no lograba alcanzar su objetivo. Y mi pregunta más obvia, justamente siguiendo este framework, fue, ok, ¿cuál es tu objetivo? ¿Qué es lo que estás tratando de conseguir? Y aquí él me dijo, mira, lo que quiero no es tanto cerrar más ventas, sino quiero tener eh, pocos clientes que me paguen bien. Entonces quiero cerrar más ventas al precio que a un precio mayor. Y ese es un dato importante porque hay personas que quieren cerrar más, o sea, quieren cerrar mucho más. En este caso, esta persona lo que quería era un poco diferente. Y como yo tengo claro ese resultado, entonces ahora lo que me tocaba, siguiendo el framework del doctor, es diagnosticar. Y aquí lo que hice era básicamente hacer todas las preguntas para entender por qué no había llegado hasta ese resultado.
Yo como mentor de ventas y ex vendedor sé cuáles son todos los factores que impiden que alguien cierre una venta high ticket. Y como dato, son 5 los factores que afectan al cierre de ventas. La primera es el empaquetado de la oferta. O sea que una oferta puede ser buena, pero también tiene que verse buena. Y para que se vea buena, tiene que tener una promesa entendible, específica, alcanzable, que no implique un riesgo enorme de comprar y que no implique tampoco un esfuerzo enorme para poder alcanzar ese resultado. El segundo factor es el filtro, porque si tienes un mal proceso de filtrado, van a llegar un montón de personas a reunirse contigo que no necesariamente cumplan con todos los requisitos para poder ser tus posibles clientes. Tal vez no tengan el dinero, estaban buscando algo diferente o simplemente no tenían intención real de compra. El tercer factor es saber guiar la conversación. He visto a muchos profesionales independientes, coaches, consultores, freelancers, que hacen muy buenas preguntas para entender el dolor de su cliente, pero luego al momento de explicar su oferta, hacen una presentación larguísima que aburre y confunde al cliente y por eso pierden la venta. El cuarto factor es el seguimiento. Muchos no logran cerrar la venta durante la llamada y luego envían uno o dos mensajes y se rinden. Estadísticamente, el 80% de las ventas se cierran a partir del quinto intento del seguimiento, pero muchos nunca llegan hasta ahí porque no saben qué decir o cómo seguir sin parecer insistentes o sonar desesperados. Y el quinto factor es la mentalidad. Hay mucha gente que cree que nadie le va a pagar tanto por sus servicios o le da miedo pedir un precio más alto. Y todo eso, aunque no parezca, influye. Y todo eso influye en la forma en la que te comunicas y la forma en la que vendes. Entonces, como yo ya sabía que estos eran los 5 factores que afectan a un cierre de ventas high ticket, lo que hice fue hacerle preguntas sobre cada uno de estos factores para yo diagnosticar en dónde estaba fallando. Le hice preguntas sobre su oferta, que me cuente cuál era su promesa. Le hice preguntas de mentalidad para entender bien en dónde estaba. Le pregunté si el precio al que está vendiendo es el precio al que en realidad quisiera vender. Le hice preguntas para entender su proceso de filtro. Le pregunté sobre seguimiento y eso es todo. Yo no uso un script. Yo no uso un guión de ventas. Yo básicamente lo que hice y lo que normalmente hago es, ok, estas son las 5 cosas en las que podría estar fallando y le hago preguntas para saber en qué está fallando. Entonces, una vez que ya terminé de analizar y hacer mi propio diagnóstico, se lo digo. Mira, en base a todo lo que hemos conversado, siento que está pasando esto. Tienes este problema y este problema y este problema y X. Y termino esa parte diciéndole, creo que estos son todos los problemas que he podido observar. ¿Tú sientes que hay algo más que se me haya escapado? ¿Hay algo más que quisieras agregar? Cosa que si yo por A o B no pregunté algo importante, esta persona me lo puede decir. Como me dijo que no y que todo estaba bien, seguí y le dije, ok, mira, estos problemas están pasando por esto. Tienes filtros bajos, tu oferta no está muy clara, la forma en la que guías la conversación a veces es un poco confusa, haces preguntas un poco irrelevantes, a veces te sales un poco del tema, tu proceso de seguimiento básicamente es inexistente, pero tu mentalidad está bastante bien. Entonces tampoco es que todo esté perdido. Aquí lo que hice fue netamente educarlo en el problema y ahora en sus causas. No lo estoy educando en la solución. No estoy diciéndole, anda, haz esto para solucionar tu problema. Con esto lo que estoy haciendo es generar confianza para que la otra persona me vea y sienta que soy un experto. Porque no basta con serlo, también tienes que parecerlo. Una vez que le dije todo eso, la transición fue súper fácil y le dije, mira, ¿te parece si te cuento qué es lo que haría yo para ayudarte a conseguir cerrar más ventas a un mayor precio? Esa es mi transición a mi oferta. Me dijo que sí y lo único que hice fue ligar esos problemas a mi solución. Le dije, mira, para ayudarte a cerrar más ventas a un mayor precio, lo primero que tenemos que hacer va a ser revisar la promesa de tu oferta y agregar estos factores para minimizar el riesgo y así tu oferta sea más fácil de comprar. Segundo, vamos a mejorar tus procesos de filtro para que solamente lleguen a llamadas de ventas contigo personas que sí tienen intención y capacidad de compra y sean personas con las que de verdad quieres trabajar. Luego vamos a grabar todas las llamadas de ventas que tú tengas y me las vas a mandar para ayudarte feedback uno a uno por cada una de ellas, poderte señalar errores y decirte qué hacer y así puedas mejorar rápido tu habilidad para vender. Y por último, yo te voy a ayudar a montar también un sistema de seguimiento
para que tú puedas enviar más mensajes sin parecer insistente, sin sonar spam y puedas cerrar las ventas que no lograste cerrar durante la llamada. Ese fue todo mi pitch. Literal, mi pitch duró 2 minutos y lo único que hice fue decirle, mira, estos son los problemas que tienes, yo los voy a solucionar así. Vamos a hacer esto. No le estoy dando el paso a paso, le estoy diciendo qué camino tomaríamos. Y para finalizar mi pitch, lo que le dije fue, ¿hasta aquí tienes alguna pregunta? Para ver si es que había quedado alguna duda de algo que él no hubiera entendido, porque si es que la persona se confunde y no entiende qué vendes, no te va a comprar. Una mente confundida no toma decisiones de compra. Me dijo que no había ninguna duda, entonces pasé a pedir la decisión de compra. La forma en la que yo transiciono al cierre es con esta pregunta. Del 1 al 10, siendo 1 no lo harías nunca y 10 lo harías ahora mismo, ¿tú en qué punto estás? Y él me dijo, estoy en un 8. Yo normalmente si alguien me dice un 9 o un 10, le digo, genial, empezamos, pero aquí como me había dicho un 8, quería saber qué cosa era lo que estaba haciéndolo dudar. Y le dije, ¿qué falta para llegar al 10? Y ahí la persona se abrió y me dijo, mira, la verdad, no sé si tienes una garantía porque no sé si es que esto va a funcionar o no. Ese es un miedo, no es una objeción, no es un obstáculo, es un miedo real que tiene la persona. ¿Qué pasa si invierto y no tengo los resultados? Quedo en el aire, voy a perder dinero, es un miedo. Entonces, tuve que lidiar con ese miedo. Y aquí lo que hice fue argumentar en base a la información que ya había recabado. Y le dije, mira, ahorita no estás vendiendo tanto como te gustaría porque tus procesos están mal. Ya te dije por qué. Si arreglamos procesos, si es que arreglamos tu oferta para que sea más fácil de comprar, inevitablemente vas a tener más compradores. Si es que mejoramos tus filtros para que solamente personas que de verdad tienen ganas y poder de compra lleguen a ti, vas a poder comprar más. Entonces, cuando pulamos los procesos, no hay forma de fallar. Pero sí hay un riesgo. Y el riesgo es que falles en la llamada de ventas. Aquí lo que estaba haciendo era empezar a crear lógica para disminuir la emoción. Porque el cliente ahorita está con miedo, ¿no? Entonces estoy tratando de meter lógica para empezar a apaciguar ese miedo. Y cuando le dije, pero hay una posibilidad de que falles, ahí estoy siendo honesto. Porque él sabe también de que esto depende de él. O sea, él toma las llamadas de ventas y puede tener los mejores procesos del mundo, pero él todavía puede fallar. Estoy recalcando un pensamiento que ya está en la mente de mi prospecto. Y al decírselo y ser honesto, empiezo a crear más confianza. Bueno, recalcando, le dije, lo que podría salir mal aquí es que falles en la llamada de ventas. Porque al fin y al cabo, vender va a ser una habilidad. Es cierto que mucha gente es mala vendiendo. Y puede que tú seas malo vendiendo. La verdad no lo sé porque aún no hemos trabajado juntos. Pero algo que sí sé es que esta, como toda habilidad, se puede aprender y se puede desarrollar. Y es más rápido desarrollarla si tienes a alguien a tu costado. Entonces, digamos que si a pesar de haber pulido todos tus procesos, tú aún así no has mejorado mucho cerrando ventas y todavía no llegas a donde quieres estar, lo que te ofrezco es una garantía de acompañamiento extra. Yo trabajo contigo durante 2 meses más, gratis, hasta lograr tu objetivo. Porque sé que a veces hay gente que necesita más tiempo para poder procesar más conceptos y poder mejorar. Como te digo, esto es una habilidad. Hay gente que aprende más lentito. Si tú eres de los que aprende más lentito, yo me voy a quedar contigo hasta que aprendas. Esa es una garantía, por ejemplo, que yo doy, que es acompañamiento extendido. Y en la forma en la que dije todo, que en verdad son argumentos lógicos, ayudó bastante, porque cuando fui honesto sobre lo que podría hacer mal, generé confianza y luego le di una garantía para reducir ese miedo a equivocarse y que pierda su dinero y asegurarle de que va a alcanzar el objetivo que quiere alcanzar pagando mis servicios. Y como último paso, lo que hice de nuevo fue pedir otra vez la decisión de compra con otra pregunta. Esperé un ratito de silencio para que esta persona pueda procesar todo lo que le he dicho y le pregunté, en base a todo lo que has escuchado, ¿te sería estúpido trabajar conmigo? Y él me dijo que no. Yo lo que estaba haciendo con esta pregunta es forzar el no, porque cuando alguien dice no, otra vez se siente en control. Es como, el no es una frase, el no es una palabra que nos ayuda a sentirnos otra vez en el control. Por ejemplo, si alguien te ofrece algo y tú dices, no, no quiero, tú estás en control. Yo lo que estaba forzando era que esta persona me diga que no. Por eso usé la palabra estúpido.
como sería estúpido hacer esto. No, no, no sería estúpido. Entonces ahí otra vez baja el miedo, se siente en control y ahí me da la apertura para hacer otra pregunta. Y le dije, genial, entonces, ¿avanzamos o quieres dejarlo ahí? Y después de eso me callé 5 segundos. No dije nada más, no ofrecí descuentos, nada, absolutamente nada. Y me dijo, ok, avancemos. Le pasé el link de Stripe y me pagó. Ya está. Y así fue como cerré una llamada de ventas por $6,000. Este ha sido todo el proceso paso a paso. Y nada más para aclarar, este proceso sirve con llamadas de ventas si tienen de high ticket de $2,000, $10,000, $30,000, $72,000. $72,000 es el precio más alto al cual yo he cerrado un servicio de coaching o consultoría cuando era closer. Nada, espero que hayas encontrado esta información valiosa y sígueme y suscríbete a mi canal.